Seguimos adelante en Tele Día, el noticiero matinal del Uruguay. Recibiremos en instantes, con el gran gusto de siempre, a Juan Castillo, vicepresidente del Frente Amplio, ex coordinador del PIT-CNT, sindicalista, podría decirse, de toda la vida, enfrentado seguramente a esta circunstancia donde estará considerando, estará evaluando lo que está sucediendo en esa crispación creciente entre las autoridades y los sindicatos, entre el Ejecutivo y el Poder Sindical, las manifestaciones previstas para hoy, lo que hoy titula también el diario El País, por ejemplo, y advierte sobre una acción policial, un, digamos, operativo especial diseñado en atención a que puede haber desmanes, desbordes. ¿Qué considera Castillo respecto a lo que dijo, por ejemplo, José López, que no descartó que situaciones como las que se viven hoy en Brasil puedan reproducirse aquí en Uruguay? De esto vamos a hablar con Castillo en instantes. Estuvimos con el presidente de la República, como ustedes saben, y aludió a esta tensión creciente con el sindicalismo. Escuchemos brevemente lo que nos decía el presidente José Mujica y luego el diálogo con Juan Castillo. Yo nunca amenacé a los dirigentes sindicales, ni amenazo a los dirigentes. ¿Lo toma esto como una amenaza? Sí, lo tomo como una amenaza. Me parece que es un lenguaje que no corresponde para la convivencia en una sociedad. Pero cada cual es dueño de su libertad. Si lo llamara hoy, por ejemplo, ¿qué le diría? No, nada, no hablo. ¿Para qué voy a hablar? Los disparates están dichos. No tiene ningún sentido. Y va generando como un clima que deteriora la tolerancia, la convivencia. Lo único, primero que no arreglamos nada, porque en definitiva los problemas de Brasil a la larga necesitan una respuesta de carácter político. Esto es como yo lo vi en la Argentina, que se vayan todos, golpearon las cosas, se vayan todos, ¿y quién se fue? Vino otro gobierno, tuvo que remendar como pudo y siguieron andando y chao. Juan Castillo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? Bien, ¿qué comentarios tiene sobre lo que escuchaba del presidente? Me parece que fueron justas las palabras que ha dicho, particularmente en esa relación del antecedente más inmediato, ¿no? En Argentina. Alguna vez algún compañero militante sindical de Argentina me había terminado de decir que ellos se habían hecho especialistas en hacer caer el gobierno, lo que no sabían todavía cómo poner uno en el gobierno que se orientara. Muestra lo que había sido una larga carrera de gobiernos que tenían que cesar muy prontamente en Argentina, un momento de mucha ebullición. Bueno, ahora ese escenario de clamor social, de movilizaciones se traslada a Brasil. Siempre hay un detonante, siempre hay un porqué. Los comportamientos de las sociedades son de esa forma. Y entre ambas situaciones, ante la consulta, que es lo que pienso yo no creo que estén hoy dadas las condiciones como para que esto ocurra en Uruguay. Pero nadie puede asegurar ninguna cosa. ¿Por qué cree que no hay condiciones para eso, Juan? Me parece que objetivamente el país está mejor que hace 8 años atrás, que hace 10 años atrás. El problema es que nosotros nos olvidemos fácil de dónde venimos, ¿no? 8 años atrás, 9 años atrás, yo iba a utilizar un espacio como esto simplemente para anunciar en dónde poníamos un merendero, en donde parábamos 10 ollas populares, porque la única forma que tenía muchos gurises, pero muchos de nosotros los trabajadores, era una olla popular, un plato de comida, un vaso de leche. En 10 años el país viene creciendo en forma sostenida, ha mejorado económicamente, se ha devuelto en políticas sociales. Nadie puede decir lo contrario, que nosotros hoy tenemos más cantidad de puestos de trabajo, mejores salarios. No quiere decir esto que alcance, ni que dé para tirar por fuera de borda entonces lo que esté sobrando. No, no, decimos que estamos mejor y que este es el camino y que hay que efectivamente seguir trabajando para seguir mejorando todo lo que aún ocurra. ¿Y este clima de tensión por qué? A mí me parece que en una gran parte es lógico. Yo no me voy a hacer el distraído porque si no hubiese estado en esta nueva responsabilidad estaría allí en esa tribuna. Estamos a mitad del año, habíamos anunciado último año de gestión de las negociaciones de los salarios y de las condiciones de trabajo, tanto en público como privado. Hay más de 100 convenios colectivos que terminan ahora el 30 de junio, por lo tanto comienza ya la convocatoria a la movilización de los sectores privados y está en estos días la última hora de remitir el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento, que va a ser el último hasta que venga un nuevo gobierno. Si los trabajadores y las trabajadoras no se movilizan ahora por las demandas que entienden que son justas, ya no tienen cabida para adelante. Luego, o sea,
Primera cosa, son justas las reivindicaciones de los trabajadores, son justas. Es el momento que tienen para pedir y es el momento porque además el Uruguay está mejor. ¿Son justas las formas, Castillo? Eso es otra cosa. Los métodos que se están utilizando, las declaraciones públicas que se realizan, las acciones que a veces se televisan en directo, que no estábamos acostumbrados como método de movimiento sindical, son las que a veces te sacan un poco de eje, pero eso son responsabilidad de cada sindicato o de cada militante sindical. Esta no es la tradición que tiene el movimiento obrero uruguayo. Tradición en todo caso fue aquella resistencia hace 40 años con la huelga general que se le plantó firme ni más ni menos que al autoritarismo cívico-militar. Hoy parece que este movimiento sindical está como desorientado, ¿lo ve usted? O como me dijo el presidente de la República, muchas veces se maquilla un reclamo sindical, pero lo que está subyacente es una lucha por poderes internos. Esa parte quiero decir gráficamente que yo no la comparto, ¿no? Que la he escuchado, pero que no la comparto. En cualquier ámbito social, pero particularmente uno de los sectores de organizaciones sociales más fuertes, sin dudas, es y ha sido en cualquier parte del mundo el movimiento sindical. No es cualquier sector. Es un sector que se organiza a partir de una muy fuerte connotación política, ideológica, y va efectivamente a defender intereses que se contraponen contra intereses de otra parte de la sociedad. En este caso, los empresarios, los empleadores y muchas veces los gobernantes. Pero las luchas internas existen. Son luchas internas, son espacios de poder que se disputan, sí, en la cual hay distintos mecanismos. Pero yo no puedo decir que alguna lucha, algún conflicto, alguna demanda sindical haya sido un pretexto para defender después un espacio de poder. Me parece que yo no lo he visto, no digo que no ocurra en la cabeza de alguno, pero no es el comportamiento de los sindicatos. Claro, el presidente me decía, lo que pasa es que acá piden 5, les doy 5, después me piden 10, 15, y lo que en realidad están ocultando es una lucha de poderes, lo dijo claramente. Está, pero insisto, yo no creo que hoy estemos frente a una lucha de tendencias o de poderes dentro del movimiento sindical, creo que hay una dirección muy firme, no creo que por 10 o 15 días de movilizaciones donde han habido cosas atípicas, entonces se borre de un plumazo la historia del movimiento obrero uruguayo. Al contrario, yo apuesto al que tú decías, 40 años atrás mereció hasta una parte sostenida de los mensajes de los diputados y senadores del día de ayer en la Asamblea, en torno a cuál es el comportamiento. El grado de madurez del movimiento sindical uruguayo le ha permitido, entre otras cosas, ser prestigioso no solo en el exterior, por tener una única central sindical con todas las ideologías conviviendo adentro, sino que además ha sido respetado por todos los partidos políticos y todos los gobiernos de nuestro propio país. Juan, ¿no es frecuente que los sindicatos hacia su interna tomen decisiones tan extremas? O sea, por ejemplo, declarar persona no grata a una persona es el último peldaño, el último escalón ante circunstancias gravísimas. No creo que se pueda bajar más que eso. Expulsar a sindicalistas históricos como sucedió, por ejemplo, en el gremio de la educación primaria. ¿Cómo lo observa eso, ese tipo de reacciones que hay en algunos sindicatos? Una decisión autónoma que tiene cada uno de los sindicatos. La primera aclaración, ellos tienen el derecho en tomar las decisiones a favor y en contra de quien quiera. ¿Y usted comparte, ahora, por ejemplo? Yo no las comparto. Ajá. O sea, tanto derecho y autonomía para hacer eso tienen los sindicatos, independencia tienen como la tenemos los demás para decir si la compartimos o no la compartimos. A mí me parece que se fueron de madre, pero más todavía en estos últimos casos de los 6 compañeros, 5 que ya fueron desafiliados por una asamblea, con el único argumento de que integran cargos de dirección otorgadas por este gobierno, y solicitarle a Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT, que renuncie. Es una locura. Eso es llegar a un desmadre político, ideológico y total, ¿no? No tiene ni siquiera que ver con la historia de esos mismos sindicatos y de otros dirigentes anteriores, con lo que hacen, y me consta, esas compañeras y esos compañeros que al mismo tiempo que ahora están en otra trinchera de lucha, distinta, siempre dijimos eso. Vos sos un dirigente circunstancial del movimiento sindical, de tu sindicato, de tu fuerza política, todo circunstancial, ninguna cosa es para siempre. Y cuando vos asumís una responsabilidad de este tipo, lo haces con tu conciencia, la que efectivamente forjaste y formaste cuando estabas allí en el sindicato, con otro rol, con otra responsabilidad,
hacer un mismo trabajo de favorecer los intereses de los trabajadores y que tus compañeros y tus compañeras te terminen expulsando, el dolor de ellos no precisa que lo manifiesten en sus caras, en su rostro, en su hablar, es desgarrador. Hizo una mueca usted cuando habló de, bueno, las asambleas toman decisiones. ¿Está nuevamente siendo necesaria la introspección hacia los sindicatos sobre la representatividad? ¿Que un grupo minoritario tome decisiones por el colectivo? Es un desafío muy grande que convivimos siempre los sindicatos, lo vive siempre la central sindical. Uno está rindiendo todos los días un examen constante, si efectivamente lo que planteamos los trabajadores en nombre de nuestros compañeros es lo más justo y es representativo. Por eso existen los mecanismos para elegir las autoridades nuevas en un sindicato o en la central, son las elecciones, es el voto secreto que utilizamos todo, es la mano alzada en un congreso del PCNT cuando elige la lista que va a orientar durante un periodo. Bueno, son los mecanismos. Después veremos cuál es la práctica. Y hay una práctica democrática, lo que peligrosamente muchos advertimos desde estos meses que yo estoy fuera, ya lo veníamos hablando, es como en algunos sindicatos no se participa más activamente a la hora de tomar las decisiones. Como que hay un alejamiento. Bueno, nosotros tenemos que ver cuánto es responsabilidad nuestra y cuánto es responsabilidad propia del individuo que accede a ese espacio. En la no militancia gana el militante fuerte, muchas veces asociado con aquella postura más radical. Sí, es posible que se potencie eso, pero bueno, las dos cosas son democráticas. Es soberano el individuo afiliado a un sindicato para ir. Lo que está claro es de que la no participación es la peor de las opciones personales que puede tomar uno en cualquier ámbito, en cualquier instancia, ¿no? Si no participa, si no... porque después, si ganan y si triunfan cualquier lucha, cualquier movilización, seguramente el que no participa, el que tuvo más tiempo, va a estar primero en la ventanilla para cobrar lo que el otro salió a pelear, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre llamar a responsabilidad. Ningún militante sindical, trabajador o trabajadora afiliado a un sindicato, se puede quedar en su casa cuando hay que tomar decisiones. Bien, usted hablaba hoy de su matiz o directamente su discrepancia con las formas. También el presidente me decía, cuando se toman medidas como las que se están adoptando en la enseñanza, de hecho, ahora ya vamos a pasar a las vacaciones de julio, se afecta al más vulnerable, al que muy probablemente menos posibilidades tiene de acceder a otro tipo de educación, se termina tomando de rehenes a aquellos que se pretende proteger. Bueno, yo tengo la expectativa, Daniel, porque yo sentí hablar a los dirigentes de la CESEU, que es la coordinadora que organiza a todos los sindicatos de la educación, que dijeron que ellos tienen una propuesta de cómo después retomar, cómo recuperar las horas de clase perdidas. Lo sentí claramente decirlo. Nosotros, cuando éramos gurises, nos agarraron grandes huelgas y grandes movilizaciones previa al golpe de Estado y a la dictadura, y me acuerdo que el sindicato y los sindicalistas, al mismo tiempo que estaban en la huelga y en la movilización, se organizaban y daban clases populares en todos los clubes de barrio, en los gimnasios, al aire libre. Ellos le daban, porque que estén de paro y de conflicto con su lugar de trabajo, para demostrar que no era contra el niño o el adolescente, daban clases como una forma militante. Tal vez hayan cosas de esas que... O sea, hay que ser más creativos, conferencias. digamos. Usted entiende que se debería ser más creativo para la adopción de medidas. Óscar Gómez, ahí donde está usted, me dijo en su momento, nosotros si teníamos que dar clases abajo de un árbol, la dábamos en su momento. Bueno, porque Óscar Gómez es de esa tanda de educadores que precisamente, bueno, ayer yo veía en el Parlamento al maestro Brindisi, una gloria también desde los dirigentes sindicales, y son compañeras y compañeros que practicaron efectivamente esto. Bien, Brenta habló de irresponsabilidad en el gremialismo, sobre todo en atención a estas declaraciones de José López. Dice que hay un sector gremial irresponsable y que ni siquiera contra la administración de Jorge Valle, que en teoría era el que estaba afrontando una circunstancia mucho más dura para los trabajadores por aquello de la crisis, ni siquiera ahí hubo una actitud de comprometer al gobierno. Yo escuché también a Brenta, escuché lo que generó la discusión, es el enfrentamiento, por lo menos verbal, que están teniendo. Yo no creo que esto conduzca a nada bueno. En realidad, yo tengo relaciones con cualesquiera de los militantes sindicales
que se han nombrado, que están en el medio de esa polémica, con José López, con José Olivera y con el ministro de Trabajo. Ahora, en medio de una situación de conflicto que estamos peleando y demandando mejor presupuesto y mejores salarios para los trabajadores, en medio de una posición del gobierno que trata de que no se le disparen las cuentas públicas y que tenga de aquí hasta su final de gobierno, bueno, efectivamente un balance equilibrado de las cuentas públicas. ¿A qué conduce que empecemos a discutir, vos sos rubio, yo soy negro, vos sos flaco, vos sos alto, aquel es gordo? No, yo creo que si hubo una cosa en el medio de la discusión, mirá que decimos cosas duras, yo tengo que reconocerlo. Yo he dicho cosas muy fuertes en medio de la negociación, en medio de la pelea, en la confrontación, porque sos apasionado. Esa es la característica del uruguayo, no es una característica del dirigente sindical solamente. Sí, recuerdo algunas palabras suyas a propósito de Brenta, aquí mismo, en este Brenta, lugar. A Valle, a Sanguinetti, a la calle. Y yo no soy un indio, no ando en la época de las cavernas, me cruzo en el Parlamento y me saludo y me doy la mano con todos ellos, porque no es la persona mi enemigo. Si ellos no me hicieron nada personalmente, ahora confronto con las ideas. Hay que bajar la guinda, dijo Richard Rida. Ojalá que se baje la pelota al piso. Yo estimo que sí, además, ¿no? Yo estimo de que, insisto, fui haciendo una evaluación, este es el momento de pelear y de luchar. Y esta sensación que hay hoy, francamente de miedo, se manifiesta mucha gente, hay una mega movilización, allí se suman los taxistas, los docentes, y la policía prepara un dispositivo especial. ¿Cómo lo analiza usted? A veces, como decía un programa, parece joda, ¿no? Parece joda que somos 10 en Uruguay, 100, miles. Para todas las grandes cosas de Uruguay son inexistentes a la altura de países como Brasil o Argentina. Vamos a decir, una porción muy minoritaria de los brasileros han salido a movilizarse a la calle. Suma total en todos los estados, 1 millón. 1 millón en 270 millones de habitantes, juntamos 10.000 en los 3 millones de uruguayos. La escala es eso. Si vos decís que cualquier movilización, la convocatoria para hoy de los gremios de los docentes, movilizaciones porque un equipo salió campeón de fútbol hace 15 días atrás, no puede ser controlada por las fuerzas públicas, algo está fallando, pero no necesariamente dentro de los manifestantes. ¿Usted discrepa con haber suspendido el acto en el Sauce, por ejemplo? No, no me refería a eso porque no por eso, pero le estoy diciendo. No tengo los elementos. Pero digo, ¿estaba de acuerdo? Sí. No, pero a ver, yo no puedo estar de acuerdo nunca que una fecha patria se tenga que suspender, pero lo que yo no conozco son las informaciones que no se han trasladado públicamente que se manejaban. Si se hubiese hecho la manifestación, las actividades públicas que se suspendieron, en este caso precisamente la del Sauce, y se hubiese generado algún problema que nos hubiese costado algo, y al otro día dice, ¿viste? Entonces, a mí me cuesta mucho juzgar actitudes personales. Pero Juan, entonces, ¿no debería llamarnos la atención y también llamarnos a la preocupación el hecho de que haya como algo que subyace con un tono radical, digamos, violentista? Ahora, mira, yo creo que profesores son por lo menos 55.000, el gremio docente en general a nivel de FENAPE son alrededor de 55.000, me dijeron, si yo no estoy equivocado, puedo cometer un error, son alrededor de 20.000 los maestros en todo el país, lo que hace una población de 70.000-80.000 docentes en todo nuestro país, y hacen una demanda, y hacen una movilización, y se manifiestan como profesores, como docentes que son, hoy convocan hasta ir con los niños y con túnica. Y aparecen 10, 15 locos de las cavernas. Y te rompe una vidriera o te genera cualquier situación. Eso es problema para los docentes, las tintas se las vamos a cargar a los manifestantes, militantes, o es un problema de control de la seguridad pública que no sabe que en cualquier lugar hay sectores que son especialistas en infiltrarte provocadores. En manifestaciones políticas te lo hacen desde la derecha y en manifestaciones deportivas o de fiesta el oportunista que está esperando para ver cómo se puede hacer una cosa fácil. No puede ser efectivamente en nuestro país que durante 2 o 3 horas se estén rompiendo vidrieras, vaciando de contenidos, heladeras, televisores, que vos veas como una cosa normal, que por 18 de julio para abajo baja alguien con un plasma y no lo pare nadie. No, pará. Entonces falló ahí la policía, digamos. Yo creo que hay fallas desde ese punto de vista. ¿Y lo de la Corte, lo de la Corte Suprema? O lo de la Suprema Corte. Bueno, pero no son solo cosas que tengan que después que se generó el problema salir a reprimir, porque después empezás en otro lío. ¿Por qué no hay prevención?
Lo que tiene que haber es prevención. Yo he asegurado, mientras estuve, y estoy absolutamente tranquilo, que cada vez que convoca el movimiento sindical no le pueden achacar ninguna responsabilidad, ningún desmán de ningún tipo, más allá que podamos discutir entre nosotros alguna... Sí, pero le han entrado al ministro de Economía y lo han insultado, le han pateado la puerta al ministro de Trabajo en su momento. Me hago parte de mi cuota, parte de responsabilidad de cuando estaba allí en las responsabilidades sindicales, de que eso sí no había ocurrido, y eso entonces generaremos una polémica si podemos o no podemos hacerlo, si se está o no se está de acuerdo. Otra cosa distinta es decir, bueno, ahora te tiro el escritorio por la ventana. Está bien. Juan, finalmente sobre el tema sindical, claro, ha sido un sindicalista de toda la vida porque queremos detenernos además en cuestiones vinculadas a su cargo en el Frente Amplio, pero esto de la ocupación, de hecho, por primera vez hay escuelas ocupadas, ahora me informa Néstor Rodríguez Plá, mi estimado colega de Canelones, ocupó hace minutos Canelones, Adeom, Canelones, los municipios de Las Piedras, Atlántida, Santa Lucía. ¿La ocupación como herramienta es válida? Yo creo que sí. Defendíamos eso en la OIT, me tocó salir a defender en medio de la polémica 2009-2010, de enfrentamiento con el sector empresarial. Pero como extensión de la huelga. Es una extensión del derecho de huelga. Pero no como primera medida, ¿o sí? No como primera medida. Cuando un sindicato cualquiera llega a la ocupación de su lugar de trabajo, en definitiva agotó el mecanismo de diálogo, de negociación, no obtuvo resultado y le quedó la máxima. Lo que está mal entonces es ir de primera a la ocupación. No, de primera, pero no conozco todavía casos que de primera hayan ido a ocupación, ¿no? Mirá que, porque después, yo, Daniel, te lo digo con sinceridad, la mayor parte de los que critican las ocupaciones nunca ocupó ni la cabina de Antel de la esquina del barrio, ¿eh? Porque hay que asumir un rol cuando ocupás, te haces responsable de todas y cada una de las cosas de ese centro de trabajo que pase, sea público, sea privado, se le abre un acta, hay un robo, un desperfecto, bueno, cualquier cosa que ocurra, pero además dejaste tu casa y tu familia al lado y te pasaste a tomar una responsabilidad por la cual no estábamos asumiendo. Bueno, saludábamos hace un ratito a Héctor Lescano, al Negro Lescano, como lo conocen todos, coordinador del programa del Frente Amplio, porque fue operado en Tacuarembó con éxito, ya lo podemos saludar también desde aquí. Y está trabajando en algo que el Frente Amplio ahora está embarcado, ¿no? En ese debate de una reformulación ideológica, de un programa nuevo. ¿Qué expectativas? Hay varias cosas. La comisión que preside el Negro Lescano, a quien me sumo para ese saludo, es una comisión de programa que él ya lo viene haciendo con mucha experiencia. A él lo tocó presidir la comisión de programa del gobierno de Tabaré, presidió la comisión de programa del gobierno de Mujica, ahora preside la nueva elaboración de un programa de vaya a saber qué candidato vamos a llevar para el 2014. Vaya a saber qué candidato. Abro paréntesis porque le tengo que preguntar, ¿no es seguro para ustedes lo de Tabaré Vázquez? No, seguro, en el Frente Amplio seguro es que hay unidad en la diversidad, que tenemos una fuerza política común y que tiene que haber un Congreso para tomar las decisiones. Pero las cosas en su tiempo son así. Primero la fuerza política unida y fortalecida elabora un programa colectivo y elige el candidato o la candidata que mejor se preste para esas características. O sea, se arma un programa al que debe adaptarse el candidato y no al revés. Es así. Por eso cada vez que no han querido colocar por la ventana los o las candidatas de nombres muy prestigiosos para el Frente Amplio y para la izquierda de nuestro país, enerva una gran parte de los militantes de base de nuestra fuerza política, nos enoja a algunos dirigentes porque se intenta cambiar los papeles. En la fuerza política adversas a las nuestras, en la expresión del Partido Independiente, del Partido Nacional, Partido Colorado, las cosas tienen su historia. Primero se va preparando y talenteando un candidato para posicionarse y después vemos qué programa y quién me acompaña con qué lista. El Frente Amplio nació, como dijo el general Serendi, para ser una fuerza política distinta y para cambiar la sociedad, que la sociedad no nos cambia a nosotros. Por eso la comisión de programa esta hizo primero un balance de cuánta parte del programa que expusimos en el 2009 se ha cumplido, qué cosas faltan, en qué cosas le estamos ahorrando, dónde tenemos carencias, dónde generamos errores. Y a partir de ahí una puesta a punto, la elaboración del programa que hay que catapultar a partir del 2014, donde objetivamente en el medio de la construcción
de ese conjunto de ideas se da un debate político ideológico con un muy fuerte contenido. En cada cosa, como aparecen, dos posturas. Cada cosa, distribuimos mejor la riqueza, generamos más producción, ingresan más capitales, cómo va a ser el aparato del Estado, hay reforma. Bueno, todos esos debates se están dando ahora en el seno del Frente Amplio para exponerlo en un congreso. Correcto, un congreso que expondrá, pero que seguramente deberá conocer la opinión que sobre el programa tiene eventualmente el futuro candidato. Ustedes tienen el candidato B, digamos, Juan, para decirlo en esos términos. Mira, yo creo que el Frente Amplio tiene una cantidad más importante que lo que la opinión pública puede decir de candidaturas. Ajá. Porque hay que buscar un conjunto de elementos, hay que ver el prestigio, el carisma, el conocimiento público que tiene la sociedad, pero también fundamentalmente la lealtad política de nuestros compañeros a los efectos de llevar un programa que identifique a todos los frente amplistas. ¿No? O sea, eso no es fácil, ¿no? Esa búsqueda de equilibrio lo han logrado dos hombres hasta ahora en nombre de la fuerza política en el gobierno, y lo han logrado muy pocos, ahora con la compañera Mónica Javier en la presidencia interna del Frente Amplio, pero es un equilibrio de todos los días. Muchas gracias por estos minutos. Lo del domingo fue una señal que permite también cambiar un poco esa correlación de fuerzas a la hora de sentarse a la mesa y negociar el programa del Frente Amplio, es decir, acá vamos a tener que hablar claro, Tabaré, por decirlo bien claro. Mirá, lo del domingo fue 8-0 por todos lados, ¿no? No solo en la cancha Uruguay contra Tahití, sino que también en el plano político fue 8-0. 8 fue el porcentaje que lograron todas las fuerzas políticas distintas al Frente Amplio para querer pasar por encima de los derechos de las mujeres. Y las mujeres y nuestro pueblo demostró que defiende la vida y defiende su cuerpo y defiende el avance en materia de derechos. Pero me pregunto, ¿ese resultado les da al Frente Amplio como fuerza política otra fuerza como para decirle a Vázquez, por este lado queremos ir, Tabaré? Nos potencia más frente a... Mira, Tabaré Vázquez lo que hizo fue solo limitarse a votar porque ya lo había hecho muchos antes con la misma conducta. No hizo campaña política, no es como dijo Bordaberry, perdimos todos los candidatos que llamamos a votar. Los que llamaron fueron los de la derecha. Eso sí, llevaron una soberana paliza que espero que estén aprendiendo. Pero Vázquez firmando, por ejemplo, acudiendo. Bueno, Vázquez firmó, Vázquez votó. Esa no es la postura política del Frente Amplio, pero de no haber existido esa percepción y sensibilidad de los que fundaron el Frente Amplio para obtener claramente la libertad de conciencia de cada uno de los que nos sumamos al Frente Amplio, no hubiese habido Frente Amplio. Nosotros sabemos de que hay fuerzas políticas, ideológicas que pensamos distinto. Le respetamos el derecho a pensar distinto. Muchas gracias, Juan, como siempre. El vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.